Para este evento hemos traído como es a Marcelo Guamán, quien nos va a explicar o nos va a tratar de aclarar las dudas con respecto. Bienvenido, Marcelo. Muy buenas noches a la comunidad contable. Marlon, muy buenas noches. Muy agradecido con la invitación a este evento el día de hoy, ¿no? Realmente es un tema de actualidad para la comunidad contable, aunque no lo parezca, y lo voy a explicar hoy de una manera estratégica como se suele hacer, ¿no? Eso es lo importante para poder comprender, porque realmente, inclusive hasta yo en esa parte desconozco mucho sobre lo que es el sistema de prevención del lavado de activos. Listo, entonces, no sé si ya tengo el acceso para compartir. Por Sí, supuesto. ya, entonces, empecemos, ¿no? Eh, ¿Me confirman entonces si se ve el material, por favor? Sí, Listo, entonces, un poquito como para entender también la experiencia mía en lavado de activos. Eh, el lavado de activos, o mi experiencia en lavado de activos empezó hace alrededor de unos 3 años, cuando fui calificado por la función judicial. Estuve de perito en algunos casos de lavado de activos, inclusive algunos de impacto nacional. Complementariamente a esto, me formé en Perú. Tengo una especialidad en contabilidad forense, soy perito forense, especializado en contabilidad forense. Son 1.200 horas que se estudió, un año bastante intenso en Perú. Y finalmente todo esto me permitió ser calificado como oficial de cumplimiento y también aportar una resolución de la UAFE, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Como ustedes saben, mi empresa M2G Consultores, el tema del día de hoy, el sistema de prevención de lavado de activos. Como lo mencioné, como los que ya me conocen un poquito, esto se es explicado bajo enfoque sistémico y con una perspectiva estratégica. ¿Qué implica estratégica? Desde arriba, una especie de gerencia de prevención de lavado de activos, ¿no? Listo, entonces, como preámbulo, como siempre, como lo he estado haciendo en las últimas exposiciones, este material es preparado para la comunidad contable ecuatoriana, preferentemente, con mucho cariño, ¿no? Este material es parte de un proyecto integral o de un proyecto que me ha costado más o menos 8 años, que implica preparar en 4 aspectos a lo que se denomina el contador integral, ¿no? Entonces, un contador integral, sea ecuatoriano, latinoamericano, debería manejar desde mi punto de vista 4 aspectos. La gestión de costos a la interna, a la contabilidad administrativa. La gestión financiera, todo lo que es manejo de información para usuarios externos, principalmente con el dominio de la normativa financiera, las NIFs. Eh, Complementario a esto, nosotros o la empresa a la que represento está propendiendo incorporar en el país 2 temas que en el resto de países ya están en vigencia, ¿no? El primero, hablemoslo así, para dejar al último el tema que es de nuestro interés, la gestión socioambiental. En la actualidad ya se está hablando de contabilidad ambiental. De hecho, desde mi punto de vista, el lavado de activos o la prevención del lavado de activos es parte de esta contabilidad ambiental. Es una contabilidad no monetaria, es un nuevo enfoque, es un nuevo discurso que se maneja en el ambiente contable. A lo mejor no lo captemos mucho nosotros, porque el lenguaje común nuestro es del dinero, y no hablar en dinero nos origina ciertos tropiezos ahí. Y finalmente, la cuarta arista, el cuarto perfil o subperfil que se debería propender en la actualidad para ser un contador integral, es justamente la gestión de prevención de lavado de activos, ¿no? Que es el tema que nos concierne el día de hoy. El lavado de activos o el ser oficial de cumplimiento está inmiscuido dentro de todos los aspectos que implica el oficio de contador público, ¿no? Esto es un material del profesor colombiano Rafael Franco, que estipula que el contador puede manejarse dentro del marco regulativo, dentro del ejercicio prudencial de la profesión, ¿sí? Dentro de un profesional independiente o un trabajador cognitivo en lo que es la docencia. Entonces, desde mi punto de vista, esto implica un ejercicio prudencial de la profesión. En ese punto, y centrándonos un poquito más en el material, o para dar inicio al material, un contador forense, ¿a qué se dedica? Se dedica, desde mi punto de vista,
al manejo de 4 puntos o de 4 aristas, de 4 perfiles igualmente. Obviamente tiene que ser un contador financiero que domine la parte normativa, la parte de procesos, entienda los negocios en los cuales se ve involucrado. Esto a la par de ser un oficial de cumplimiento, que es un agente que se encarga justamente de llevar a cabo todos los procesos, las políticas, los mecanismos que se establecen en el sistema de información de prevención de lavado de activos. Eso desde la gestión contable. Desde el otro punto, desde el otro extremo tenemos el aseguramiento. Entonces, como aseguramiento, un contador forense puede desempeñarse como perito contable forense, especializado justamente en lavado de activos, o como auditor forense. Entonces, esto implica un manejo, una dialéctica que se llama una combinación de todos estos puntos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, me parece, una nueva área para el contador que se pueda especializar. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en la comunidad contable ecuatoriana? Nos hemos centrado exclusivamente en los sectores y sujetos obligados a reportar. Y ahí ardió un poquito las llamas, se hizo todo una serie de inquietudes con respecto a la incorporación de los contadores y abogados justamente en este sistema, ¿no? Al ser nombrados como sujetos obligados a reportar. Sin embargo, yo creo que ahí se empezó a vender una falsa idea. Esta falsa idea era que solo ese tipo de contadores que hacían cierto tipo de actividades son los únicos obligados a reportar. Entonces, como primer gran punto, como primera gran aclaración, vamos a leer qué es lo que nos dice la Ley de Prevención del Lavado de Activos. En su artículo 7 explícitamente dice: además de las y los sujetos obligados a informar de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo, es decir, todos los bancos, todos los partidos políticos, las bolsas, las constructoras, entre las principales, ¿no? Y con rojito le puse: todo ciudadano que conociere de actividades que pudieran constituir operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas, deberá informar a la unidad, a la UAFE o a la autoridad correspondiente según el caso. Entonces, ¿qué nos dice esto? No es que por el hecho de que no ser sujeto obligados o no verse inmiscuido en alguno de estos tipos de negocios, el contador queda exento de la obligación de informar. Entonces, pongamos, como suelen decir los abuelitos, ¿no? Pongamos las barbas en remojo. El hecho de que no seamos obligados, insisto, no es que desamerita el no tener una responsabilidad con respecto a presentar ya sea información o sea denuncias con respecto a los temas que están manejando. Avancemos. Ahora, frente a este problema hay obviamente que establecer una metodología, ¿no? Una metodología de solución. Y como hemos visto, usualmente el problema que nosotros tenemos es dilucidar, entender qué es el sistema de prevención del lavado de activos. Usualmente en las clases, cuando yo doy clases en la universidad, les pregunto a los chicos, ¿qué es un sistema? Y usualmente la respuesta es la misma, no es un conjunto de elementos que están vinculados, que están relacionados y que buscan un objetivo. Entonces vamos a entender un poquito más justamente esa definición con respecto a la prevención del lavado de activos. Para esto hay que entender los sistemas. Los sistemas pueden ser modelados desde dos puntos de vista, ¿no? El primero, que se llama un modelo de caja negra. Los sistemas pueden estructurarse bajo un lineamiento muy sencillo, ¿no? Debo tener unas entradas, estas entradas se combinan en un proceso y este proceso me da una salida. Todo sistema está incluido dentro de un entorno y todo sistema está sujeto a variables de control. ¿Qué es lo que sucedería o qué es lo que podríamos decir para los emprendedores contables? Que para este tipo de personas el sistema de lavado de activos es una caja negra. ¿Y por qué es una caja negra? Porque no entendemos cómo funciona, pero funciona, ¿sí? Más o menos esa sería la idea. No sabemos qué es lo que sucede aquí, pero entendemos las salidas y entendemos las entradas. Entendemos probablemente el entorno y también ciertos controles que se dan. Ahora, este modelo de caja negra tiene que evolucionar a un modelo de caja transparente, que ese es el objetivo principal del día de hoy. Es decir, vamos a entender cómo se configura todo el proceso
para tener una mejor noción de las salidas y también, obviamente, una mejor noción de las entradas que necesitamos, los controles que tenemos que implementar y el entorno en el cual se desenvuelve justamente el sistema de prevención de lavado de activos. ¿Sí? Entonces, pasamos de la caja negra a una caja transparente donde se dilucida cada uno de los pasos, cada uno de los temas que nosotros debemos manejar como emprendedores contables, ¿sí? Dicho sea de paso, está enfocado así. Desde el punto, esta exposición está enfocado desde el punto de vista del emprendedor contable. Hay que entender también que las empresas se manejan en varios niveles. Usualmente tenemos el nivel más alto, que es la gestión estratégica, que tiene gran impacto en las decisiones y gran impacto en el tiempo que se desempeña la organización. Esta conferencia, esta charla, este conversatorio está preparado bajo esta gestión estratégica, ¿sí? Entonces, desde arriba vamos a ver cómo funciona el sistema de la prevención del lavado de activos. Obviamente, de manera jerárquica se organizan otros niveles como la dirección táctica, la dirección operativa, donde ya hay más procesos, más trámites. Eso por el temas del tiempo no lo vamos a poder ver. Entonces, nos vamos a concentrar el día de hoy justamente en tener esa visión panorámica dentro de lo que es el sistema de prevención de lavado de activos y el manejo de riesgos. ¿Sí? Esta metodología me sirve, por ejemplo, para organizar la contabilidad financiera. Tengo elementos de entrada, un proceso y salida. Entonces, ¿cuál es la salida? La información financiera, ¿no? Entonces, es una metodología que ya está, digamos, con cierto tiempo, con cierta trayectoria acá en el país. También esta metodología de enfoque sistémico está adaptado también, por ejemplo, a auditoría, donde, por ejemplo, tenemos los datos, tenemos ciertos recursos, tenemos ciertos insumos que son sometidos a un proceso, a una salida y a una normativa, ¿no? Igualmente tenemos la sistémica ambiental. Tenemos elementos de entrada, elementos de proceso y elementos de salida. ¿Por qué decía que el lavado de activos tiene vinculación con la contabilidad ambiental o con la sistémica ambiental? Porque el lavado de activos lo que procura, o el sistema de prevención del lavado de activos, busca en el fondo una paz social, y la paz social es un componente del ambiente social en el cual el ser humano desempeña sus actividades. Y entrando un poquito en el tema, vamos a hacer una conceptualización. El problema, como ya lo veíamos, es entender el lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué es el lavado de activos? Para esto vamos a hacer una definición. Entonces, vamos a entender que es un mecanismo a través del cual se oculta, se disimula, se esconde el verdadero origen del dinero proveniente de actividades ilegales, ¿no? ¿Qué actividades ilegales? Podría ser narcotráfico, podría ser corrupción, puede ser trata de personas, ¿no? Y cuyo objetivo es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico del país. Entonces, ¿para qué se utiliza, o cómo se utiliza, o cómo se pretende legitimizar? Es a través justamente de las instituciones financieras y también a través de las empresas. Entonces, como nosotros, como emprendedores contables, como estamos insertos en las empresas, debemos tener palabras sencillas, palabras criollitas, paradas las antenitas, para conocer y detectar justamente este lavado de activos. El lavado de activos se compone o está establecido en 3 pasos. El primer paso es la colocación, es decir, el dinero sucio se vuelca, se deposita en el sistema financiero. Entonces, por eso en el sistema financiero nos piden un montón de papeles, nos piden respaldos en declaraciones, respaldos de los movimientos, nos piden contratos justamente porque eso es parte de la diligencia que tiene que hacer el sistema financiero para asegurarse que el dinero tenga origen ilícito, ¿no? Luego, que es el segundo paso es la estratificación. Una vez que ya está depositado, entonces empieza a mover, a hacer transferencias a terceros sin respaldos, sin justificativos, empieza a comprar cierto tipo de bienes, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos la integración, que es sacar el dinero para que pueda usarse sin llamar la atención de las autoridades. Entonces, todo este proceso también se lo conoce como, o mejor dicho, se los llama lavado de activos.
El lavado de activos se puede dar de distintas maneras, adopta distintas formas. Entonces aquí tenemos el primer gran grupo de tipologías, de técnicas utilizadas justamente para el lavado de activos. Entre estas tenemos, por ejemplo, el contrabando, la corrupción y soborno, los delitos ambientales, el tráfico ilícito de estupefacientes, los delitos fiscales, la pandemia del COVID, la participación en grupos delictivos, el transporte ilícito de dinero por frontera, la trata de personas, los juegos de azar y las organizaciones sin fines de lucro. Esto a nivel internacional. Entonces, ¿y para qué me sirve esto, no? Justamente nos sirve a nosotros como emprendedores contables a entender cómo la delincuencia busca maneras de que el dinero sucio se incorpore a la economía, tanto de las empresas como del país. Por eso de ahí que es importante que el emprendedor contable conozca toda esta serie de tipologías, su funcionamiento y sus señales de alerta. Para eso he incorporado un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una institución educativa de nivel superior en México. ¿Qué sucedió? ¿Cómo está encasillado? Este ejemplo está encasillado en lo que es delitos determinantes, especialmente delitos fiscales vinculados con la corrupción y el soborno. ¿De cuánto dinero hablamos? El caso detectado en esta institución bordeaba los 136 millones de dólares. ¿Se imaginan tanto dinero? Y que las autoridades y las personas que estaban vinculadas a esta institución de educación superior prácticamente no dieron alerta. ¿Qué sectores fueron vulnerados? Obviamente los bancos, ¿no? Y los bancos asumían que la universidad tenía actividades lícitas y a pesar de sus controles se vulneraron sus defensas, ¿no? Adicionalmente, otro de los sectores vulnerados fueron los comercializadores de vehículos y obviamente los de bienes inmuebles. Para esto hay que tener en cuenta justamente las señales de alerta, que son una especie de lineamientos o son aquellos elementos que indican cierto comportamiento inusual, particular, inadecuado con respecto del perfil del cliente, del proveedor, del accionista, del empleado, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué señales de alerta fueron detectadas? Se realizaban transferencias internacionales realizadas por cantidades elevadas sin justificación de comercio internacional. Entonces, ¿cómo una universidad transfería volúmenes altos de dinero hacia el exterior? Los recursos enviados mediante transferencias se hacían a diferentes países para luego transferirlos nuevamente al país de origen, ¿sí? Entonces mandaban, por poner un ejemplo, a la China y de la China regresaba. Entonces, en ese vaivén el dinero era lavado, ¿no? La institución educativa estaba relacionada con el sujeto denunciado previamente por triangulación de recursos y empresas de fachada, las empresas fantasmas. ¿Sí? La institución educativa que envía recursos a ente cuyo presidente es un sujeto denunciado previamente. Entonces, esta persona ya tenía antecedentes. Entonces, justamente uno de los procedimientos que se hace es la debida diligencia. También lo vamos a tratar un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué más señales hubo? Pagos por cantidades excesivas a tarjetas de crédito y compra de vehículos de lujo a nombre de la institución educativa. Entonces, ¿por qué una institución educativa mantenía vehículos de lujo? Porque tenía compras o volúmenes altos de pagos de tarjeta. Igualmente, había una serie de depósitos y retiros realizados por cantidades altas de dinero y en cortos periodos de tiempo. Y así tenemos una serie de señales de alerta que se fueron dando en este caso, ¿no? Como lo mencioné, esta institución lo que hacía era transferencias, manejaba grandes cantidades de dinero y lo que hacían es prácticamente una triangulación entre la universidad, entre la persona que era responsable de esta universidad y una serie de instituciones, ¿no? Como veíamos, el monto es alrededor de 133 millones de dólares. Ahora, por el otro lado, también tenemos las tipologías que son o han sido determinadas a nivel local. Esto lo publicó la UAPE en el 2020,
los más importantes tenemos los documentos adulterados para compra de autos, el uso inadecuado de productos financieros en personas expuestas políticamente, exportaciones sobrevaloradas, exportación de oro, venta de productos agrícolas, desvío de recursos públicos, el comercio de vehículos con dinero de origen ilícito, la colocación de créditos con origen ilícito, las empresas fantasmas para defraudación tributaria, como lo vimos en el ejemplo anterior, las empresas fachadas igualmente, y las cuentas de embudo para ocultar fondos ilícitos. Entonces, como ustedes ven, el emprendedor contable tiene que afrontar toda esta serie de riesgos que se presentan en las empresas. Entonces, no es únicamente de que los sujetos obligados son los que tienen que saber manejar y dominar el sistema de prevención del lavado de activos. Los emprendedores contables también tenemos que conocer cómo funciona este sistema, cómo administrarlo, cómo defender a la empresa en la cual nosotros prestamos los servicios, a fin de que ese dinero sucio, ese dinero de origen ilegal, no implique problemas hacia la empresa. Y les cuento ahí el caso que le está sucediendo a una persona por temas de peritaje, no voy a dar nombres, pero sí la circunstancia global. Esta persona había estado conversando con unos extranjeros en un parque. Estos extranjeros, como todo extranjero, tenía su maleta. En el momento que estaba conversando, llega la policía. Adivinen cuánto había en la maleta de los extranjeros. Había $200,000 en la maleta. Como estaba esta persona conversando, lo que hicieron es vincularla en primer lugar, a enriquecimiento ilícito. Y en segundo lugar, también a lavado de activos. Entonces, esta persona actualmente está presa. Entonces, eso en una circunstancia muy inverosímil, ¿no? Imagínense nosotros como emprendedores contables que somos responsables del manejo financiero, ¿no? Damos fe pública de las cifras de los estados financieros. Entonces, si una empresa maneja altos niveles de efectivo, ¿estamos incorporando realmente controles? Pregunta que queda suelta ahí para que respondan a cada uno, ¿no? Como un ejemplo dentro de esta tipología es el uso inadecuado de productos financieros. Aquí se pone un ejemplo de un político que abre una cuenta a nombre de, puede ser de la esposa, a nombre de un tercero, y empieza a ver una serie de movimientos que no van acorde a lo que gana el político, ¿no? Entonces, eh, las cuentas de los familiares de los políticos se empiezan a mover. Por eso existe un proceso que se llama de debida diligencia que lo vamos a detallar un poquito más adelante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se puso de que hay un funcionario público que abre una cuenta y esta cuenta empieza a hacer movimientos a otros funcionarios públicos, quienes a su vez devuelven el dinero en efectivo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo nace a través de un funcionario público y con la serie de movimientos, el entramado financiero bancario que existe, este funcionario público puede adquirir bienes inmuebles, vehículos o también viajes, ¿no? Por eso ese tipo de empresas son las que tienen un poquito más de énfasis en el control. Eso como un abreboca, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos todo esto nosotros? Porque hay un movimiento mundial, hay un sistema mundial de prevención del lavado de activos. Veamos cómo funciona, ¿sí? Podríamos decir que entre los movimientos o las circunstancias mundiales que empujaron a que se desarrolle el sistema de prevención del lavado de activos a nivel mundial, arranca con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes allá en 1988 en Viena. Y el segundo gran evento es en el año 2000 en Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Entonces, todo esto, ¿en qué ha desembocado a nivel internacional? En la definición de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Coloquialmente nosotros, ¿cómo le conocemos? Solo lo conocemos una parte, las recomendaciones del GAFI. Entonces, hay una última actualización de estos estándares
que se realizó, si no estoy mal, en julio de 2022, la última publicación, ¿sí? Entonces, hay que conocer las recomendaciones del GAFI, hay que conocer los estándares, pero ¿qué adicionalmente comprende los estándares? Hay que hacer esa diferenciación, ¿no? Como les mencioné, nosotros no nos hemos concentrado exclusivamente en citar a las recomendaciones, pero no, los estándares contemplan adicionalmente lo siguiente, las notas interpretativas de las recomendaciones. Entonces, a cada recomendación hay una serie de desglose de los conceptos, unas ampliaciones de las explicaciones de las recomendaciones. ¿Qué adicionalmente tenemos? Tenemos un glosario. Entonces, en este glosario se determinan los conceptos y definiciones que se utilizan en las recomendaciones del GAFI. Los estándares también comprenden ciertos anexos a ciertos documentos guía del GAFE y también nos da una evolución de cómo han ido cambiando estos estándares internacionales. Complementariamente, hay lo que se denomina la metodología de evaluación. Esto implica que los países se vean sometidos al, a un análisis del avance que tienen justamente contra la lucha o en la lucha contra el lavado de activos. Consecuencia de eso fue, por ejemplo, la resolución que se dio en este año con respecto a la incorporación de los contadores y los abogados. Eso era una exigencia por parte de los entes internacionales a fin de que el Ecuador se alinee a los requerimientos y recomendaciones del GAFE. Como lo mencioné, esto ustedes lo pueden encontrar, las recomendaciones del GAFE. Eso está vigente, o la última publicación en julio de 2022. Con todo esto podemos llamar un gran primer sistema internacional. Entonces tenemos un sistema internacional que está con un entorno donde establecen o yacen el mercado de capitales, donde hay información financiera de carácter mundial. Entonces, ¿cómo se mueve el dinero a nivel mundial? En función de eso, ¿qué es lo que tanto el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial ha establecido? Ha establecido los convenios internacionales, las convenciones de las Naciones Unidas, a fin de establecer ciertas recomendaciones que se pueden agrupar en 7 categorías. Las políticas y coordinación de lavado de activos, las categorías de lavado de activos y decomiso, el financiamiento del terrorismo, las medidas preventivas, la transparencia y definición del beneficiario final de las transacciones, cuáles son las autoridades competentes y cuál es la cooperación internacional. Todo este proceso, ¿qué busca? Busca principalmente fijar estándares. ¿Cuáles estándares? Los que vimos hace un momento. Entonces, los estándares no comprenden o no abarcan exclusivamente las recomendaciones, abarcan una serie de documentos complementarios. Y también, ¿qué busca? No? Busca todo este conjunto de normativas promover medidas legales, efectivas, operativas, contra el lavado de activos y otras amenazas del sistema financiero internacional. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que busca? Proteger el mercado de capitales y proteger también a la sociedad, como lo mencioné. Entonces, al proteger la sociedad, está vinculada, o mejor, está vinculada a una especie de contabilidad social y ambiental. Aquí tenemos categorizados las 7 categorías, las 40 recomendaciones, ¿no? Entonces, ya se tiene estructurado esto. Aquí muy probablemente lo que tuvo mayor repercusión hacia los emprendedores contables fue la recomendación 22 y 23. Eso se dio un gran debate a nivel local. Sin embargo, desde mi punto de vista, la más importante es la política o la recomendación número 1 que nos hace justamente esta institución, el GAFI, a los contadores. En términos generales, habla de la evaluación de riesgos de aplicación de un enfoque basado en riesgos. Entonces, en primer lugar, endosa la responsabilidad a los países. Entonces, en este caso, el Ecuador debe exigir a las instituciones financieras, como sí lo ha hecho, y actividades y profesiones no financieras designadas, entre los cuales está obviamente los contadores, que identifiquen, evalúen y tomen una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí, no? El lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Entonces, no dice aquí que se debe exigir solo a los sujetos obligados. Nos dice que a todos los contadores nos tiene que exigir el país.
No lo ha hecho hasta ahora. Sin embargo, yo creería que con el tiempo se va a empezar a exigir no solo a sujetos obligados, sino a que todas las entidades mantengan un sistema de prevención de lavado de activos y también haga un sistema de manejo de riesgos, ¿no? Un enfoque basado en riesgos. Para esto es imprescindible conocer la ISO 31000, que es justamente un estándar internacional aceptado con respecto al manejo, a la identificación, al análisis y la valoración de riesgos. Los riesgos, señores emprendedores contables, es un tema transversal en la profesión contable. ¿Y a qué me refiero transversal? De que ustedes van a verse inmiscuidos de que todo es riesgos. Entonces, tengo que hacer riesgos tributarios, tengo que hacer riesgos de lavado de activos, tengo que hacer riesgos en las ventas, tengo que determinar riesgos en las compras, tengo que determinar riesgos absolutamente en todas las actividades que generen o se vean inmiscuidas las empresas. ¿Sí? En esa medida hay una guía para contadores sobre la implementación de un enfoque basado en el riesgo. ¿Sí? Entonces ahí nos habla de 3 categorías de riesgos. El riesgo país y el riesgo geográfico. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que tenemos que hacer el análisis de riesgos, este caso, riesgo país y riesgo geográfico. Entonces, la pregunta ahí, esto solo es descriptivo, ¿no? Si viene un extranjero y me ofrece pagarme súper bien como contador, ¿acepto o no acepto? ¿Hago algún análisis de riesgo? ¿Lo investigo? ¿No lo investigo? ¿Acepto? Ahí hay un riesgo, ¿no? No preguntamos nada, calladitos cogemos del cliente, lo dudo, pero sin embargo habría que sistematizar ese análisis del riesgo, ¿sí? La segunda gran categoría es el riesgo del cliente. Entonces, ¿qué tan complejas tiene las actividades o la estructura del negocio del cliente? ¿Tiene varios negocios? ¿Cómo están interrelacionados estos negocios? ¿Se prestan dinero en efectivo entre los diferentes negocios? Hay que hacer un análisis mucho más minucioso de lo que usualmente nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, a veces nos llega la referencia, vamos a la entrevista y aceptamos el cliente. No, pare eso, pare un poquito, señor emprendedor contable. Analice bien el cliente. ¿Por qué? Porque puede haber lo que se denomina un riesgo servicio. Y esto implica que, por ejemplo, el cliente, dada su condición o su situación financiera y su alto riesgo, pueda existir la posibilidad de que esté permanentemente cambiando de contador. O sea, a lo mejor los contadores acertamos del cliente, pero cuando ya nos damos cuenta del trasfondo, preferimos dar el paso al costado. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un análisis de riesgo del cliente, ¿no? En definitiva, hay que establecer una gestión del riesgo. Y nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Hacemos una debida diligencia a nuestros clientes antes de aceptar los encargos? Yo creo que todavía estamos haciendo la criollita, entonces deberíamos empezar a hacernos un cuestionario de cuándo sí y cuándo no aceptar clientes, ¿no? En esa medida, como también lo mencioné, parte del aporte que pude hacer o hago a la comunidad contable es que la última resolución, la modificatoria de la resolución 01130, el artículo 1 y el artículo 2 son de mi autoría. A lo mejor algunas personas no conocían esa situación. Ese fue un aporte que en primera instancia yo hice a la UAFE, hice un análisis más, parece que unas 12 hojas, y luego me sugirieron que me una a la federación. En la federación, en un trabajo conjunto, pude redactar lo que hoy es el artículo 1 y el artículo 2. Entonces, ese es mi pequeño aporte a la profesión de lo que cuando yo me enteré y cuando vi la resolución, no me habían avisado, ¿no? Eso fue una sorpresa. Ya cuando estuvo publicado me dicen ver el aporte que hiciste y realmente eso me llena de satisfacción, ¿no? Ahora vamos a ver el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos. Hemos visto ya el concepto general, hemos visto la parte internacional y vamos a ver ahora el Sistema Nacional. Para eso hay que entender los objetivos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos que están definidos
en la ley de lavado de prevención de lavado de activos. Entonces, podemos decir que, en primer lugar, podemos graficar una empresa, ¿no? Esta empresa obviamente va a estar inserta dentro de un entorno, dentro de un ambiente. Entonces, el sistema de prevención de lavado de activos tiene en primer lugar la función de prevenir, y para prevenir hay que identificar al cliente, hay que identificar al empleado, hay que identificar al accionista, al corresponsal, etcétera, y establecer un perfil. Esto es lo que se conoce como debida diligencia. Entonces, la debida diligencia me permite identificar al cliente de tal manera de que evitar, justamente como dice su propia palabra, prevenir que las actividades de estos actores ingresen hacia la empresa. Sin embargo, puede haber la posibilidad de que se permee las actividades de estos actores dentro de la empresa. Entonces, el sistema de prevención de lavado de activos tiene como papel detectar esas actividades. Y para detectar, justamente tenemos los informes, las señales de alerta y otra serie de elementos que me permiten establecer qué operaciones son inusuales o sospechosas. Si yo detecto como contador, como persona vinculada a una organización, obligada o no obligada a reportar a la UAFE, yo tengo que reportar. Eso lo vimos al inicio. Tenemos que reportar. Y tenemos que reportar enviando ciertos informes a la UAFE o buscar los mecanismos para dar a conocer a la UAFE las circunstancias, las anomalías que se podrían presentar en las empresas. Complementariamente, la información, los documentos que se generen deben ser conservados. Entonces hay que establecer ciertos responsables, ciertos mecanismos para conservar la información. Y finalmente hay que atender y responder los requerimientos de las autoridades competentes. Así están marcados los objetivos del sistema de prevención de lavado de activos, y de esto se desprende una serie de procesos, una serie de procedimientos, serie de políticas que deben ser estudiadas un poquito más a fondo, ¿no? Para esto, obviamente, se arranca de una serie de definiciones. En el caso del sector societario, tenemos 55 definiciones primarias vinculadas al tema del lavado de activos. Como primer gran sistema, desde una perspectiva estratégica, el lavado de activos o el sistema de prevención del lavado de activos, como ya lo hemos visto, desde el macroentorno tenemos al GAFI, en el mesoentorno o el entorno más cercano tenemos a una serie de autoridades que vigilan el proceso, como son la Superintendencia de Compañías, el CERS, la CERS, el SRI, la aduana, la Fiscalía y la Policía. Como veíamos, hay ciertos actores que generan contratos con respecto a las actividades empresariales, los cuales están sujetos a una debida diligencia, que usualmente se da en 3 niveles. La simplificada, la más simple, ¿no? Pedir datos solo para la facturación, una debida diligencia normal, que es aquella que está contemplada justamente en la normativa, y una reforzada, ¿no? O intensiva que se da en ciertos actores muy particulares, como por ejemplo los políticos. ¿Cuál sería el procedimiento o cuáles son los procesos que se deben vincular a la perspectiva estratégica? Serían principalmente definir una estructura organizacional, o sea, quién va a ser el responsable de detectar o informar, cómo se establecen los procedimientos y reportes, cómo se conserva la información y cómo va a estar establecida los cronogramas de capacitación internos a fin de que todo el mundo conozca cómo detectar señales de alerta y cómo establecer informes con respecto a estas situaciones. Toda esta parte, estos primeros 4 grandes procesos, van a estar insertos en el manual de prevención del lavado de activos. Este manual responderá a las diversas inquietudes que tenga el ente regulador del sector en el cual la empresa se vea relacionada, ¿no? Este manual también, como ya lo mencioné en el paso anterior, en la diapositiva anterior, tiene que establecer cómo atender los requerimientos de la UAFE o de cualquiera de estas autoridades.
¿sí? Entonces, cualquier rato puede el SRI, la aduana, la fiscalía solicitar la información. Y obviamente para esto hay que establecer canales de comunicación. Dentro de la perspectiva táctica tenemos igualmente los mismos actores, las mismas autoridades. Sin embargo, los procesos ya vienen a ser de segundo orden, ¿no? Hay que establecer dentro del manual o dentro de los procesos las señales de alerta, como vimos en algunos ejemplos en el caso anterior. Tenemos que establecer la administración del riesgo bajo metodologías que nos pide cada ente regulador. Hay que conocer a qué sanciones nos vemos sometidos y tratar de prevenir que no se caiga en ese tipo de situaciones, ¿no? Y esto contempla la generación de ciertos reportes internos. Todo este flujo de información, ¿hacia dónde apunta? Hacia la generación de ciertos reportes al gobierno corporativo, que es un tema que también los contadores tenemos que conocer. El gobierno corporativo es el sistema de control interno de las organizaciones, y especialmente aquel enfocado a la alta dirección. Los productos que nosotros o las empresas sujetas a reportar a la UAFE usualmente son el ROS, el reporte de operaciones sospechosas, el RESO, y otro tipo de reportes. Todo esto se entrega ya sea a la UAFE o al Consejo de Administración o a la autoridad administrativa de cada organización. Parte del proceso del sistema de prevención de lavado de activos es justamente la auditoría. Entonces, existen varias metodologías para hacer auditoría de lavado de activos, especialmente es una auditoría de cumplimiento. ¿Qué es lo que se esperaría que cumpla o qué aspectos se esperaría que la auditoría verifique, ¿no? La calificación del oficial de cumplimiento, los procedimientos y normas del manual. El manual abarque, en el caso de grupos, a todo el holding, el informe anual que tiene que presentar a la Junta el oficial de cumplimiento, las pruebas de cumplimiento, la custodia y confidencialidad, cómo se resguarda la documentación y obviamente una matriz de riesgos que es un elemento donde se determina los niveles de riesgos por cada elemento de riesgo, ¿no? Al final se obtendrá un informe de cumplimiento que nos servirá para hacer rectificaciones o mejoras. Y esto obviamente se informa a la superintendencia de compañías y a la UAPE, en el caso de situaciones. Como para ir concluyendo, como vimos al inicio, parte del trabajo del contador es informar a las autoridades situaciones anómalas que se podrían presentar. Entonces, hay que establecer cuál es la responsabilidad penal de, en este caso, si nos queremos incluir los emprendedores contables. ¿Qué determina el artículo 317 en el Código Orgánico Penal Integral? Y atención, colegas, esto es súper importante para conocer qué es lo que nos sucedería si no tenemos las alertas, tenemos las antenitas paradas ahí para conocer o detectar las situaciones anómalas que se podían presentar, ¿no? Entonces, está inmiscuido o dentro del lavado de activos quien tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie en cualquier manera de activos de origen ilícito. Y esto nos compete a los contadores. Entonces, usualmente los contadores a veces, inclusive hasta prestamos las cuentas en ocasiones, o prestamos, bueno, en algunos casos se presta la tarjeta para ayudarlas a las empresas. Deberíamos analizar realmente si eso nos va a beneficiar de alguna manera, ¿no? Ustedes ven, los verbos rectores son bastante amplios, entonces, y en función de esos verbos, como les mencioné, esta persona está presa, ¿no? En el caso que les comenté de este peritaje que estoy actualmente. También hace parte del lavado de activos quien oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza. Entonces ahí viene el asesoramiento, ¿no? El origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. Entonces, si nosotros como contadores generamos entramados financieros para ocultar, nos vemos necesariamente, vamos a estar incluidos como encubridores inclusive, ¿no?
quien preste su nombre o el de la sociedad o empresa del que sea socio accionista para la comisión de los delitos tipificados en este artículo, quien organice, gestione, asesore, nuevamente, asesore o participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo. Entonces, si asesoramos a organizar este tipo de entramados, hay un riesgo bastante alto. Y finalmente, el que tenemos, o que está relacionado con la resolución de la UAPE, ¿no? Quien realice por sí mismo o por medio de terceros operaciones y transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. Eso ya lo hemos, creo, debatido bastante en la comunidad. Y quien ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. En las noticias hemos visto, entran por, especialmente de Perú, he visto 2 o 3 casos que entran con mochilas con 50,000, 100,000 dólares, ¿no? Entonces, si se llega a detectar eso, recién la semana anterior me parece que en Guaquillas, en un taxi creo que encontraron 200,000 dólares. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? ¿Con qué se sanciona el lavado de activos? Con pena privativa de 1 a 3 años, con pena privativa de 5 a 7 años, cuando en la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir, y en el caso o bajo ciertas condiciones especiales, pena privativa de 7 a 10 años, ¿no? Eso podrían revisarle un poquito más detenidamente en el artículo 317, ¿no? Se podría establecer pena privativa de libertad de 10 a 13 años cuando el monto de los activos objeto de delito supere los 200 salarios básicos, cuando se presupone la asociación para delinquir, cuando ha sido utilizado en instituciones públicas o dignidades, ¿no? Y también una circunstancia especial, el lavado de activos también se sanciona con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito. Entonces, si nos sancionan por lavar 100,000 dólares, tendríamos que pagar una multa de 200,000 dólares. Iríamos presos. ¿Qué otras sanciones existen? La incriminación falsa por lavado de activos. Estos usualmente están más vinculados a los oficiales de cumplimiento ¿no? Y finalmente tenemos el artículo 319 que habla de la omisión del control de lavado de activos. Entonces, la persona que siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar y no lo hiciera, es decir, omita el cumplimiento de sus obligaciones, podría ser sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Entonces, las personas que cumplen el papel de oficial de cumplimiento están sometidos a esta situación. Para finalizar, o finalmente, quería compartir una frase que me pareció muy, muy bonita para concluir el día de hoy. Si quieres construir un barco, no reúnas a la gente para recolectar madera. No le asignes tareas y trabajos. Más bien enséñale a anhelar la inmensidad infinita del mar. Con eso quiero darles la bienvenida a mi inmenso mar, ¿sí? De mi parte, muchas gracias. Espero haber colaborado, aclarado cómo funciona el sistema de prevención del lavado de activos. Y estoy presto a resolver las inquietudes de cómo funciona este sistema. Porque si me preguntan de trámites, nos podemos ir de largo. Marlon. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta parte que está aquí. Estoy seguro que esta introducción va a ayudar muchísimo a la comunidad contable. No sé si también desee compartir algunos eventos o algo que usted tenga preparado de forma personal también. Puede hacerlo también. Sí. Bueno, 2 cosas, ¿no? La primera, luego de alrededor de 9 años, casi, van a ser 9 años, que empezó un proyecto de establecer un portafolio de cursos dirigidos a la comunidad contable ecuatoriana. Ese portafolio ya está listo. Entonces, si me permites, Marlon, voy a, Por favor. aprovechando el abrir portafolio de cursos. Entonces, lo voy a compartir, ¿no? Compartir pantalla. Portafolios. Entonces,
Este portafolio de cursos arranca desde la fase que yo le llamo la fase cero, ¿no? Hay una introducción a la sistémica contable que es un enfoque ecuatoriano, 100% contable ecuatoriano, es una especie de filosofía contable. Luego se entra a analizar el sistema de información contable, lo básico, la contabilidad, los ciclos operativos, y luego se hace una práctica financiera del ciclo contable, eso dentro de la fase cero. Dentro de la fase uno, 2 y 3 está vinculada exactamente a el manejo de las NIF, ¿no? Entonces, en la primera fase hay una fundamentación técnica contable que explica la aplicación del marco conceptual NIF 2018. En la segunda fase se habla de una inducción gerencial contable, donde establecemos la práctica de gestión contable financiera, especialmente enfocado en los estados financieros. En la fase 3, que es la formación contable y financiera propiamente dicha, establezco o agrupo el plan de capacitación sobre 4 grandes ejes. El primero de ingresos, donde tenemos la NIP 15. La segunda, la práctica financiera del ciclo de operación. Entonces, aquí tenemos inventarios, instrumentos financieros, beneficios empleados, impuesto a las ganancias. En la práctica financiera del ciclo de inversión tengo todo lo que es manejo de propiedad, planta de equipo, propiedades de inversión, actividades no corrientes, activos intangibles y arrendamientos. Y finalmente tengo el ciclo de financiación, donde tenemos la NIC 32 y NIC 37. Esta agrupación, o este tipo de agrupación, es la primera vez que se hace dentro de la comunidad contable, ¿no? Lo mismo aplicamos en NIC para pymes, ¿no? Igualmente hacemos una fundamentación técnica contable, una inducción gerencial contable, la formación contable financiera, bajo el mismo esquema: ingresos, operación, inversión y financiación. Esto para poderlo vincular al flujo de efectivo, ¿no? En una fase 4 tengo desarrollado cursos sobre contabilidad estratégica. Tenemos que, por ejemplo, aquí la gestión por procesos para contadores. No manejamos procesos los contadores. Tenemos que aprender, ¿sí? Y parte de ese curso implica o se direcciona hacia la contabilidad de costos de servicios y la contabilidad de costos industriales. En una fase quinta tengo cursos sobre el manejo tributario del IVA, los impuestos diferidos y la liquidación del impuesto a la renta. Eso dentro del, digamos, el estándar que tenemos aquí en la comunidad contable ecuatoriana. En la fase 6, ahí ya empiezo a organizarlo, ya tengo desarrollado tres cursos en total. En la fase 6, dos, el primero que habla la gestión de prevención del lavado de activos, donde tenemos el marco conceptual, que ya hemos visto una pequeña parte de todo el material, la gestión de riesgos bajo ISO 31000, el sistema internacional de prevención de lavados, el sistema nacional y la auditoría de cumplimiento. Todo eso en pastillita fue visto el día de hoy. Un curso un poco más amplio vamos a tener este día sábado, ¿no? Para las personas que les interese adentrarse un poquito más, no necesariamente con el enfoque de oficial de cumplimiento, sino de un emprendedor contable que se interese por llevar su empresa en orden, nos podríamos comunicar por internet. Adicionalmente, ya tengo desarrollado material con respecto a un curso de contabilidad social y ambiental. Como les dije, este es un tema nuevo que está en el país. Estoy pretendiendo inmiscuirlo a nivel de universidades. Y finalmente tenemos en la fase 7 cursos sobre formación de peritajes contables. No el típico que tenemos en el mercado que nos enseñan a hacer la tabla o una liquidación de préstamos, que eso es lo que usualmente más se hace. Dentro de mi perfil, yo soy perito contable de la función judicial y de la superintendencia de compañías. Entonces, esto ha permitido tener un amplio conocimiento de este tipo de informes y de situaciones que atañen también al personal contable. Ya parece como en los Avengers con las fases ya. Fases de Marvel. Nos está haciendo una consulta, René. Dice, los contadores que trabajen para empresas de sectores no controlados, ¿qué deben hacer para implementar un sistema de prevención del lavado de activos? Primero seguir nuestro curso, no mentiras. No, profundizar los temas, ¿no? Profundizar, por ejemplo, cuáles son los riesgos que su negocio en específico puede manejar. Se me ocurre que es una empresa de víveres que tiene en Tulcán, pues parecería que no tiene mayor riesgo.
sí, pero si está cerca de Tulcán podría estar colindando con ciertos tipos de grupos irregulares, se me ocurre. Entonces, esos son sus clientes, sus tentativos clientes, podría ser. ¿Y qué dar, y qué respuestas dar a ese tipo de riesgos? ¿Trabajo con esa gente o no trabajo? ¿Recibo o no recibo pesos? ¿Recibo o no recibo otro tipo de monedas que no sean los dólares? ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones justamente es el análisis de riesgos, entre otros aspectos, ¿no? Tenemos que conocer un poquito más las tipologías, tanto la que nos da el GAFILAS como nos da la UAPE. Y también hacer las debidas diligencias, establecer márgenes o montos de ventas permitidos en efectivo o a través de qué mecanismos recibir dinero, ¿no? Recibir a lo mejor chequeras de cheques de personas que no son las que me compran. Entonces, yo, Marcelo Bamán, voy a una tienda y pago con un cheque de Marlon. ¿Acepto o no acepto? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso implica, como vimos, identificar, gestionar y dar una respuesta a esos riesgos que se podría presentar en el negocio específico de cada persona. Sí, realmente este es un mundo interesante. Ya por ahí estaba, ya había también leído en una noticia también de una empresa, creo que no recuerdo, pero en la sierra, que justamente una persona de recursos humanos se dedicaba a hacer labores de chulco. Y la empresa era de operadoras y comenzaba a prestar y los endeudaba tanto que ya después le estaban cobrando. Pero ¿de dónde obtenía ese dinero? Al final ese dinero era no lícito. Entonces, de tal forma que prácticamente también se tuvo que hacer un trabajo de una persona perita en esta parte que está aquí. Veo que son buenas oportunidades para los contadores, así como cuando eran las NIF, que ahorita ya todo el mundo ya está tratando de dominarla. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para cada uno de los contadores para que se sigan preparando. Muchísimas gracias, Marcelo, palabras finales. Sí, Marlon, me hiciste acuerdo una frase que dijeron. El sistema de prevención de lavado de activos tiene que ser como el sarampión. O sea, todo el mundo tiene que tener, en mayor o menor intensidad. Entonces, una invitación a los emprendedores contables, que como lo mencioné en este curso, podemos profundizar un poquito más, compartir más material. Esto digo, solo es una pequeña parte. Y nuevamente agradecido a ti por el espacio y el tiempo a la comunidad contable ecuatoriana. Muchísimas gracias. Que pasen una bendecida noche. Gracias, chao.